Buenas noches con todos. Comenzamos entonces la sesión de hoy, 31 de mayo, y el tema a tratar es ética en el ámbito empresarial. Ya hemos visto en la primera clase el día lunes la ética en el ámbito personal, la ética general, natural. El día de hoy, el día de ayer vimos la ética en el ámbito profesional y hoy nos toca en el ámbito empresarial. Eso se llama ética aplicada, porque se aplica a diversas actividades, foros, organizaciones. Podemos, la ética, como iniciamos, empezamos el día lunes, la ética en el campo militar, la ética en el campo de la biodiversidad, en fin. Hoy en día puede haber ética en redes sociales, ética en la inteligencia artificial, en fin, la ética es universal, es eterna, es inherente al ser humano y se puede aplicar a cualquier actividad. Sin embargo, aplicarla al ámbito empresarial es un poco más complicado, ¿no? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la empresa tiene como objetivo, la empresa, el negocio, la economía, el comercio, en fin, tiene como objetivo generar riqueza. Y es correcto, no es que esté mal generar riqueza, es lo correcto. Porque el Estado no lo puede hacer. ¿Quiénes generan riqueza? Riqueza, dinero, riqueza monetaria, lo generan las empresas. O la persona que ejerce un negocio, como decía, el comercio, el negocio, las empresas, las corporaciones, las empresas multinacionales, transnacionales, etc. Entonces, si el objetivo es generar riqueza, es un poco complicado verlo desde un punto de vista ético, ¿no? Sin embargo, ahí está justamente el análisis que vamos a hacer, ¿no? Para que cada uno saque su propia conclusión. Ahí está la parte interesante, ¿no? Cómo aplicar la ética en las empresas. Les decía que la labor del Estado no es generar riqueza, la labor del Estado es otra, ¿no? Bueno, en nuestro país está en la Constitución, ¿no? Que es dentro de una economía social de mercado, bla, 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 fomentar pues el empleo, la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura pública, los servicios públicos, ¿no? Esa es la labor del Estado. Y la labor comercial, económica, de negocio, de generar riqueza, le compete al sector privado, ¿no? A las empresas en sí, ¿no? Obviamente, toda persona puede iniciar un negocio, incluso los profesionales cuando están brindando sus servicios, están teniendo un movimiento económico, ¿no? Que aporta a la economía. Y hay entonces un escenario medio adverso en determinados casos, ¿no? ¿Por qué? Porque durante muchos años, dentro del campo de la empresa, la industria principalmente, en muchas partes del mundo, ha sido muy contaminante, ¿no? Porque se empleaban las herramientas, los mecanismos, los medios que en su época existían y eran contaminantes, ¿no? Entonces ha habido mucha lucha para la protección del medio ambiente en muchos países, ¿no? Luchas sociales, claro está, ¿no? Muchas manifestaciones, en fin, mucho movimiento de protesta, ¿no? Social. Europa ha encabezado siempre la protesta social por estos temas, ¿no? De la contaminación industrial del medio ambiente. Y en muchos países, Alemania, Francia, Italia, España, en fin, también hasta en la parte de Asia, ¿no?
y Rusia y todo, siempre ha habido una protesta por la contaminación al medio ambiente en el ámbito industrial, ¿no? Que consideraban que era una falta de ética, ¿no? Porque perjudicaba a los ciudadanos, a los entornos, a las etnias, a las comunidades que estaban alrededor de estas industrias. Y por otro lado, también vemos hay como una confrontación, ¿no? Porque si bien es cierto, pues las grandes empresas han generado riqueza, por el otro lado tenemos las grandes masas de población que en muchos países están en situación de pobreza, ¿no? Entonces tenemos como como una polarización, ¿no? En todo el mundo la riqueza se acumula en pocas personas, ¿no? En todo el mundo. En el Perú creo que son 5 o 7 familias las que tienen pues toda la riqueza prácticamente acumulada, ¿no? Sin embargo, por el otro lado tenemos al 2023 casi 30%, es decir, 1/3 o 1 de cada 3 peruanos en situación de pobreza. Y un 5% del total de la población en situación de extrema pobreza. Estamos hablando de pobreza monetaria, ¿no? De la capacidad de gasto para poder solventar, pagar una canasta familiar básica, que incluye pues alimentos, transporte, salud, educación, etc. Que al parecer, ustedes recordarán mejor que yo, está como en 400 soles, creo, el monto, ¿no? Por persona, por cabeza, ¿no? Eso hay que multiplicarlo por cuántos miembros hay en cada familia, ¿no? Y cuántos aportan, ¿no? Entonces, sumados los aportes y dividido entre cantidad de miembros, debería ser superior a 400 soles por familia para poder cumplir la canasta básica, ¿no? Si pasas, 400 soles estamos hablando de forma referencial, ¿no? Es menos o más. Pero si pasa en este monto referencial de 400 soles, ya no estás en pobreza, saliste de pobreza, ¿no? Estás, ¿qué sería? Clase media. Pero cualquier evento inflacionario, cualquier recesión, cualquier crisis, aunque la macroeconomía peruana es muy resiliente a las crisis, sobre todo políticas, podría poner en situación, podría retrotraer a situación de pobreza a muchas personas, ¿no? Entonces, si estaban en clase media y por 10 soles más, 10 soles menos que no puedo obtener este mes o un ciclo de meses para solventar la canasta básica, me retrocedo a la situación de pobreza, ¿no? Entonces, ese grupo que se llama vulnerable a la pobreza está prácticamente el 70% de la población. En caso de Perú, 70% de la población. Y de ese 70%, o sea, y del 100%, el 30% está en situación de pobreza. Y de ese 100%, el 5% en situación de extrema pobreza. Pobreza monetaria, claro está, pero también hay una falta de infraestructura, una educación muy deficiente, salud, seguridad, ni hablar, ¿no? Ya estamos hablando prácticamente en niveles de poco más de desgobierno, ¿no? Y es incontrolable y no hay pues como no son muchas esperanzas que esto mejore en el corto plazo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la situación real del ciudadano peruano y por otro lado la riqueza, cómo está distribuida, ¿no? En cuántas pocas familias, ¿no? Esto pasa, como le digo, no solo acá, en todas partes, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en México, en fin, ¿no? Con variaciones de porcentajes, claro está, porque nada es exacto, nada es igual, pero son situaciones similares, ¿no? Situaciones similares. La gran ventaja que tenemos acá es, bueno, pues
BCR, que es autónomo, que es independiente, ¿no? Constitucionalmente, ¿no? Como un organismo de desarrollo independiente, de decisiones independientes, con plena autonomía, y que ha tenido pues, una estabilidad en el tiempo, ¿no? Claro, porque eso tampoco es fácil hacerlo, ¿no? Recurre mucho a la compra y venta de dólares para manejar tipo de cambio, una política de tasa de interés, en fin. Pero esta situación ha sido, es y seguirá siendo preocupante, ¿no? Preocupante sobre todo porque ante una realidad, todos los pensamientos políticos, todas las ideologías políticas, todas las propuestas políticas tratan pues de darle solución a su manera, a su forma, y no encontramos solución. Seguimos en la misma situación y de repente peor, ¿no? No es un foro político, no vamos a entrar en política, es un foro de ética, pero sí desde el punto de vista ética podemos sacar mucha reflexión, mucho aprendizaje de la situación, ¿no? Entonces, hemos visto ya que tenemos, que es ética, cómo podemos aplicarla personalmente, nuestra profesión, y cómo aplicamos lo honesto, lo correcto y lo justo a las empresas, ¿no? Desde el punto de vista ético. Complicadísimo, lógico, ¿no? No es fácil, no es fácil. Muchas empresas lo hacen porque está de moda, porque lo hace el otro, porque tengo que hacerlo, porque si no lo hago puedo perder prestigio, en fin, pero no, muchas veces la población siente que no funciona, ¿no? La ética empresarial, ¿no? Eh, pero el camino es ese, ¿no? Aplicar la ética a las empresas, ¿no? Bueno, y no solamente a las empresas en realidad, ¿no? Sino estoy hablando de comercio, de negocios, incluso pues universidades, ¿no? Asociaciones, ONGs, ¿no? Fundaciones, toda institución. En ese caso sería ética aplicada a las organizaciones, ¿no? O ética organizacional, ¿no? Pero para un poco no perder el foco, vamos a eh, ponerlo en el campo del empresario, ¿no? De la actividad empresarial. ¿Ya? Me olvidaba un caso también cuando hablaba de Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú. Bueno, si ustedes están un poco escuchando las noticias de cómo se mueve la política internacional de estos países en estos días, ¿no? Con nuestra situación en Perú, y México, y Colombia, y Chile, la Argentina también, ¿no? Se darán cuenta pues, fácilmente cómo está la situación, ¿no? Y también, obvio, Brasil, ¿no? Brasil es un caso pues, particularísimo, ¿no? Probablemente para nosotros es extraño lo que pasa allá y para ellos es extraño lo que pasa acá, ¿no? Pero hay mucho en común también, ¿no? El actual presidente Lula, que es un presidente de izquierda, ¿no? Y, bueno, la idea es que todos los países, toda la región, toda Sudamérica, toda Latinoamérica, busque soluciones prontas a sus problemas, ¿no? Independientemente de su coyuntura política, ¿no? De su coyuntura política, porque ese debe ser el deseo de todos, ¿no? En el Perú y en Latinoamérica, y en todo el mundo, pero en Latinoamérica es obvio, pues que hay mucha desigualdad, ¿no? Mucha desigualdad, mucha exclusión. Es por eso que todos estos países pues, han recurrido a narrativas
de políticas de izquierda, ¿no? Con alguna, digamos, predisposición a satisfacer esas necesidades, ¿no? Con la idea de repente de borrar esa desigualdad, ese sentimiento de exclusión que tiene pues de generación en generación, ¿no? Pero claro, si no aplicamos primero la ética como personas, como decíamos en la primera clase de la niñez, costumbre, ¿no? Recuerden esa palabra, costumbre. ¿De qué valen, como había una máxima, de qué valen tantas leyes si no hay la costumbre? No, no sirve de nada, ¿no? Si la costumbre es otra, con una ley no le voy a cambiar la costumbre, ¿no? Entonces, hay que empezar por la costumbre antes que por la ley, ¿no? Costumbre y, y el carácter, ¿no? Y el carácter. Y eso hay que trabajarlo desde la generación de la infancia, desde su infancia. Luego llevarlo a nuestra vida profesional. Profesional vimos ayer que es toda actividad, ¿no? Toda actividad. Oficio, el arte, ciencias, en fin, toda actividad en la que uno se gana la vida, ¿no? La que se gana el pan. Como lección de vida, ¿no? Entonces llevamos esa ética también a nuestra profesión y creo que solo así podría tener mayor impacto ya aplicándola en las empresas, ¿no? Entonces, en un momento de la historia, ya en el siglo anterior, por los años 50, por ahí, 60, 70, se dio como una pequeña lucha teórica en el ámbito, pues, académico, filosófico, ¿no? Y ético, porque siempre es así, ¿no? Un renombrado filósofo saca una tesis y va a venir otro que va a hacer su antítesis, ¿no? Y va a haber dos tesis que están en pugna, ¿no? Y eso es bonito, parte del desarrollo humano, pero en ese momento la pugna más o menos fue la siguiente, ¿no? Y a un filósofo, ahorita saco su nombre, que decía que si hay una responsabilidad social de la empresa, ¿no? De la corporación, de la multinacional, de la transnacional, de la empresa pues mundial, ¿no? Hay una responsabilidad de dar empleo y que ese empleo cada vez sea un empleo de calidad, con buenos sueldos, ¿no? Con reconocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa era su función. Más allá de eso, ¿por qué? Porque ese era parte del trabajo, parte del aporte del trabajador de la empresa, parte del empresario de darle esa oportunidad a los entornos donde están las industrias, ¿no? De tener mano de obra y poder hacer carreras en sus organizaciones. Y cubierto eso, ya se cubría su responsabilidad, porque su principal responsabilidad es generar ingresos, utilidad, beneficios, dinero a los accionistas, a los dueños, ¿no? Entonces, cualquier otra responsabilidad que escape a darle buenos números a los accionistas, a los dueños, no es su responsabilidad, ¿no? Entonces, por otro lado, la otra tesis, que partió de un filósofo Weber, decía que no, que hay una ética, que es una ética de la convicción, una ética natural, la que hemos estado hablando estos días, en la parte personal y en la parte profesional, una ética natural, ética de convicción, pero también hay una ética de la responsabilidad, ¿no? Y esta ética de la responsabilidad abarca a todas personas, incluyendo las organizaciones, ¿no? Porque las organizaciones se hacen responsables de sus decisiones, y estas decisiones traen consecuencias, ellos serán los responsables, ¿no? Entonces hay una ética también de la responsabilidad. Y en base a esta ética de la responsabilidad, como complemento o en adición a la ética de la convicción, de la ética natural,
se comenzaron a esbozar ideas sobre la ética en las empresas y cómo aterrizar la idea de Weber ya en cada actividad de cada empresa, porque pues, hay muchísimas actividades, ¿no? Minería, pesca, agricultura, comercio, en fin, ¿no? Un sinnúmero de actividades. Energía, telecomunicaciones, en fin, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esa, llevar al campo empresarial la ética siempre, siempre, siempre buscando, pues, una paz, una tranquilidad, una estabilidad, una felicidad, ¿no? Una mejor manera de vivir, ¿no? En comunidad, en sociedad, en nación. Entonces, siempre apegados a los fundamentos de la ética, ¿no? Cómo llevarlo a la actividad empresarial. Y estaban ahí las pugnas entre ambas teorías. Obviamente, en base a la de Weber salieron otros filósofos, otros éticos a reforzarla, y ya en los años 70 como que se aterrizó los códigos éticos, los códigos de conducta en las empresas, ¿no? En las empresas. Primero para proteger al propio personal y en realidad a funcionar lo que es ustedes lo conocen mejor que yo, el stakeholders, ¿no? El stakeholders son todos los grupos que tienen intereses en la empresa y que los rodean en 360 grados, ¿no? Los propios trabajadores con sus sindicatos, los clientes, por otro lado, pues los accionistas, los dueños, que son los que quieren la utilidad, la rentabilidad, la ganancia, el Estado, ¿no? Con la regulación, con el aspecto tributario. En el Perú hay algo que una institución, creo que no lo hay en muchos otros países, los famosos contratos de estabilidad jurídica, ¿no? En donde la ley ya no te puede cambiar lo que se pactó al inicio entre el Estado y la empresa, ¿no? Eso pasó mucho en las estatizaciones, ¿no? En las concesiones, ¿no? Entonces, esos contratos pues son de 20, 30, 40 años, no sé, o se van renovando. Entonces, eso le da cierta estabilidad a los inversionistas que tienen estos contratos, ¿no? Cierta tranquilidad. Pero por otro lado también le quita al Estado capacidad de negociación, porque las situaciones cambian en el tiempo y el Estado no tiene capacidad de negociación, no puede. Obviamente el empresario, la corporación no va a querer perder ni un centavo, ¿no? Y el Estado necesita recursos, pero está atado de manos, no le puede exigir, porque hay unos contratos de estabilidad jurídica, estabilidad tributaria, etc. Ya cada uno haga su propio análisis, ¿no? De lo conveniente o inconveniente de estas instituciones, ¿no? Como en otros países están haciendo su análisis, si existe éticamente, filosóficamente, un libre mercado, ¿no? Para muchos filósofos, para muchos éticos, el libre mercado no existe, ¿no? Porque muchas veces, pues, la industria, por decir, la industria farmacéutica, no voy a poner el caso de Perú, que lo es, pero vamos a poner el caso, hay países donde está la industria farmacéutica y más, en muy pocas manos, ¿no? Y las medicinas son caras, al inicio con precios exorbitantes, hay el tema de las patentes, en fin, toda una regulación detrás de esa actividad de la farmacéutica, de los laboratorios, o farmacias, ¿no? Son las tienditas donde se comercializan los medicamentos, las cadenas de tiendas, ¿no? Está en muy pocas manos, entonces éticamente, filosóficamente dicen, oye, ¿qué libertad de mercado me ofreces? O pregonas que estamos nosotros siendo partícipes
y en realidad no hay libertad, ¿no? No hay libertad, no puede haber libertad de mercado cuando hay monopolios, oligopolios, ¿no? Cuando la riqueza está en manos de pocas personas. Eh, y es interesante ver estos temas, ¿no? Estos puntos de vista, ¿no? Éticamente, filosóficamente, como análisis, ¿no? Son temas interesantes, ¿no? Por eso le decía al inicio, es un poco complicado ver la ética desde el punto de vista empresarial, ¿no? Y aparte, pues, el tema de la corrupción, ¿no? Que han sido crisis en muchos países, ¿no? En Estados Unidos ha habido empresas que manipulaba sus estados financieros, sus auditorías para darle ganancias. En Perú hay un caso muy famoso que ya pasó hace mucho tiempo, ya de repente ya ni se recuerda, el caso de CLAE, ¿no? Que es una de esas empresas pirámides, ¿no? Que prácticamente arruinó económicamente a mucha gente, a muchas familias, ¿no? Que confiaron en depositar sus ahorros porque le daban unos intereses muy atractivos y al final perdieron todo, ¿no? Se quedaron con poco o nada. Y así en cada país hay su crisis, ¿no? Hay crisis pues ya generalizadas, ¿no? Como la crisis del 2008 en Estados Unidos, ¿no? Por el tema de la crisis hipotecaria, ¿no? Que a todo el mundo le daban crédito y la gente compraba 1, 2, 3 propiedades, después nadie pudo pagar y se cayó esa endeble armazón de crecimiento, ¿no? De prosperidad, ¿no? Que en realidad no lo era, pues, ¿no? Puede haber una crisis vehicular también en cualquier momento en Estados Unidos, porque dice que están dando mucho crédito para comprar carros de lujo, ¿no? Están dando ahora mucho crédito y comprar un carro de lujo en Estados Unidos es como comprar un departamento, ¿no? Hay muchas, ya se están prácticamente perdiendo exclusividad las marcas de lujo, ¿no? Los Ferrari, los Maserati, en fin, los eh, carros entre 250.000, 300.000 dólares a 350.000, 400.000 dólares, ya cualquier persona saca un crédito para comprarlo, ¿no? Porque ya tengo mi departamento, ahora quiero mi carro de lujo, ¿no? Entonces ya pasas por cualquier calle de Miami y hay un Ferrari Testarossa, no sé, ¿no? En fin. Y puede traer una crisis también. Ojalá que no, pero tiene que tomar unas precauciones. Y así pasan muchas crisis económicas en los países, ¿no? Ahora nosotros estamos viviendo pues una guerra y una potencial guerra, ¿no? El tema de Ucrania, Rusia, eh, eh, y el tema del otro lado de la amenaza de Corea del Norte con Corea del Sur, China con Estados Unidos, que en el tiempo de cuando estaba presidente Donald Trump básicamente estaban frente a frente, ¿no? Ahí con el cuchillo en las muelas, ¿no? Ya para agarrarse. Pasa por X otras razones. Hay crisis, ¿no? Económicas. Y esas crisis económicas reflexionan, ¿no? Ahorita nosotros, ¿por qué ha aumentado la pobreza? ¿Por qué ha aumentado la pobreza externa? Claro, por la pandemia, luego inflación, como nunca la había visto en los últimos años antes, entonces ha impactado mucho el tema de la inflación en la economía, ¿no? Escuchaba por ahí en algún noticiero que digamos, si la canasta básica tiene, estoy inventando un número, porque no me acuerdo el número real, que sea solo como ejemplo, si la canasta básica tiene pues 50 productos, había aumentado 20, 30% de esos 50 productos, por lo menos 35, ¿no? Entonces, claro, ya se siente, pues, ¿no? Se siente el golpe en la persona que tiene menos ingresos, ¿no? De repente el que tiene mayor ingreso no lo siente tanto, lo siente menos, pero el que tiene menor ingreso obviamente lo va a sentir, ¿no? Y además, por otro lado, hay la
la desigualdad, la exclusión, ¿no? Pero uno lo denomina también pues porque el Estado no cumple con su rol, ¿no? El Estado, ¿no? Está clarísimo en la Constitución, ¿no? Lo dice, ¿no? Salud, educación, eh, seguridad, ¿no? Servicios públicos, no sé, pues agua, desagua, alcantarillado, luz, en fin. Y no hay, todavía hay brechas, ¿no? Y se siente mucho en provincias, ¿no? En provincias se siente bastante esas brechas, ¿no?